Buenos días. Vamos a hablar ahora en esta pequeña intervención sobre la astrología que se aplica pues a diferentes áreas de la vida. Vamos a orientarla un poco a la alimentación, a lo que son los principios nutricionales, a la dieta, porque los signos zodiacales y sus planetas tienen relaciones muy interesantes con todas las sustancias nutritivas, con todos los principios de alimentación natural principalmente. Entonces empezaré indicando pues de que la astrología es parte de la vida, tanto individual como colectiva. Y por eso que en muchos tratados antiguos de la astrología siempre hacían la relación entre el zodiaco, planetas, carta astral y los alimentos que necesita cada individuo. Esta tradición astrológica nos ha llegado, pero hay puntos en que hay que incidir, aumentar y hacerlo un poco más complejo porque la tradición nos viene pues con conocimientos muy simplistas. Ahora bien, de todos los planetas o puntos planetarios, porque la Luna es un satélite, el Sol también es una estrella, y esto lo consideramos como puntos planetarios, tienen pues una relación interesante con todo lo que implica la nutrición. Pero de todos los puntos planetarios, la Luna es uno de los cuerpos celestes que a nivel astrológico tienen una implicancia importante en lo que es la alimentación y la nutrición, porque desde la primera infancia siempre ha habido esa relación de la luna con el infante, con la alimentación, porque la luna regir el signo del cangrejo, que es el sistema digestivo, entonces el cangrejo como la luna son elementos básicos para entender cómo se da esta relación que tiene que ver con la dieta o con la nutrición. Y por lo tanto, la luna es la que inicialmente tenemos que hacer su seguimiento para saber exactamente dentro de los parámetros astrológicos y nutricionales cuáles los alimentos que necesita el ser humano a lo largo de su vida. Pero una observación interesante de la luna, porque como sus fases son cada 7 días, aproximadamente la edad en la que el ser humano empieza a ver cambios, incluso cambios dentarios al nivel de los bebés, a los 7 años es una etapa que la astrología se llama la etapa del infante. Y la luna está en muy estrecha relación con la infancia, con los dientes que pueden perderse en ciertas etapas, las que llaman los dientes falsos, y eso está relacionado también con las piezas dentarias definitivas, que ya interviene ahí una conexión con Saturno, puesto que Saturno tiene que ver con las piezas dentarias específicamente. Entonces la Luna y Saturno están ligados en este proceso de desarrollo del infante. Y es interesante ver de que la Luna, su domicilio es en el cangrejo y Saturno en macho cabrío, que son signos diametralmente opuestos, o sea, es un eje cangrejo-macho cabrío. Y este eje tiene que ver con la parte infantil y la parte que corresponde a la vejez. Cuando una persona ya está en la tercera edad, ya está en la primera o segunda vejez, pues las piezas dentarias tienen debilidades muy notorias y estas se pierden fácilmente. De la misma manera, también en su opuesto, la luna, en las primeras piezas dentarias del bebé, pues tiene a perderse porque tienen que ser las definitivas. O sea, hay una relación, incluso de explicación del punto de vista astrológico, como también de otros puntos de vista de la medicina, de la biología, del desarrollo del ser humano. Pero vamos a empezar, para no dilatar esto, ¿cuáles son los alimentos que tienen que ver con cada uno de los signos y de los planetas que corresponden?
Los alimentos que tienen que ver con cangrejo o con la luna, pues más conocidos son la leche, por ejemplo, todos los productos lácteos frescos, el yogur, las papas, la calabaza, la lechuga, el berro. Todos estos alimentos blancos o lechosos son como diríamos en la metafísica china alimentos de tipo yin. En la fruta, por ejemplo, la manzana, el melón, la pera, la sandía, son alimentos que corresponden a la luna. Los alimentos que tienen relación con el león o el sol, esencialmente aquellos que sirven para el crecimiento, el metabolismo, principalmente de los hidratos de carbono, está pues la levadura, el germen de trigo, las algas marinas, la soya, las verduras, los huevos, por ejemplo, también se encuentra ahí, porque estos tienen de fondo la tianina, que es la vitamina B1, porque van directamente a solucionar deficiencias de los desórdenes nerviosos y sanguíneos. Y sabemos que el sistema circulatorio está pues en conexión con el león y el sol. Y también, lógicamente, aquellos que tienen que ver con la depresión y que facilitan o fortalecen las funciones del corazón, de los nervios y también de los músculos. Los alimentos que tienen que ver con Mercurio o gemelos y la Virgen tratan aquellos que son alimentos que tienden a crecer o elevarse hacia el cielo, por ejemplo el trigo, la cebada, el maíz, la avena y algunas ensaladas que hay que hacerlos, vas mezclando varios elementos, pero que estén dentro del complejo de la vitamina B, para que pueda pues, tener una fortificación en lo que corresponde a este elemento mercurial. Se dice que para alimentos que tienen que ver con Venus, el toro y la balanza, pues son los huevos también, el apio, el espárrago, los pepinos, los calabacines, etcétera. Y en cuanto a las frutas, la frambuesa, la papaya o las manzanas verdes, ¿ya? Y qué interesante que el color mismo de Venus en el toro es un verde oscuro y en la balanza un verde claro. Entonces, los alimentos verdes que contienen, bueno, esencialmente la clorofila, ayuda mucho a fortalecer las vías respiratorias altas y los riñones. Los alimentos para Marte, el cordero, son aquellos alimentos rojos o que tengan colores vivos, por ejemplo, los tomates, la pimienta, la cebolla roja, las berenjenas en cierta manera, el ajo y todos los condimentos que también tienen que ver de una ligera irritación saludable. Los alimentos para Júpiter son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con los condimentos aromáticos, en cuanto a las hierbas, por ejemplo, la salvia y otros elementos que puedan metabolizar el funcionamiento del hígado y el centauro, ¿no? Las ciruelas, el pomelo, esos también son alimentos que ayudan para el funcionamiento de Júpiter, del hígado y la vesícula biliar. También se encuentran ahí las alcachofas, la harina de alcachofa, las ciruelas, son alimentos que tienen que ver con Júpiter o Centauro. Para Saturno, por ejemplo, son los alimentos que dan estructura al cuerpo, por ejemplo, los prótidos, los alimentos que tienen que ver con la proteína, por ejemplo, proteína vegetal. En todos ellos ayudan y son relacionados con alimentos que tienen que ver con Saturno o macho cabrío. Urano, por ejemplo, son las verduras, más que todas las frutas. Una dieta con mayor porcentaje de las frutas de estación ayudan mucho o tienen una relación sincrónica con Urano y el aguador. Neptuno, por ejemplo, tiene que ver con los líquidos, con las dietas líquidas justamente y también con alimentos muy sutiles. Las frutas y las verduras están pues también a favor de Neptuno y más que todo las algas, todo tipo de algas ayudan al contacto con la energía misma de Neptuno o de los peces. Plutón tiene que ver con alimentos
más profundos, alimentos, las algas específicamente también son para Plutón, pero son aquellas que tienen una facultad específica de transformar, de metabolizar, como por ejemplo la espirulina, ¿no? Es una alga que tiene mucha relación con Plutón y que tiene que ver con el escorpión. Y quisiera también darles un alcance, dada esta intervención, cómo es la actitud de cada signo zodiacal, pero no por el mes de nacimiento, sino por la hora de nacimiento, es decir, por el ascendente, que tiene cierta actitud frente a la situación alimentaria. Por ejemplo, el cordero en los alimentos es voraz, le gusta a veces comer sin masticar lo suficiente, es entusiasta en elegir las comidas y le gusta mucho el arroz o tal vez el café, pero sin embargo el toro, su inclinación va hacia degustar los alimentos y le gustan mucho los dulces o las comidas bastante elaboradas, ¿no? Y gemelos no le gusta estar mucho sentado en la mesa, compartir, le gusta estar en movimiento, picar de aquí o picar de allá, o directamente va a la refrigeradora, saca una verdura, una comida, la come, se sienta, dialoga, es muy inquieto. Cangrejo no, cangrejo se sienta muy cerca a la mesa, degusta el alimento, elabora bien, eh, trata de acompañar en sus alimentos las cosas más exquisitas, es decir, disfruta de lo que come. El león no, el león tiene un buen apetito, sí, pero le gustan las comidas pomposas, aquellas que tienen una vista muy agradable, en donde para León entra la digestión por lo que mira, no tanto por lo que come, sino por lo que mira, la belleza que tiene delante de él en cuanto a unos platos pomposos y muy bien elaborados. Creo que a veces aquí entraría esa comida gourmet. El león es así de especial en cuanto a la comida, pero le encantan las calorías porque eso le produce una cierta energía para poder regir. Sin embargo, Virgo es más sofisticado en la alimentación. Escoge minuciosamente, selecciona, elige los cereales, elige lo que tiene que comer y se adecua mucho a las dietas. La balanza también prefiere más la compañía que la comida. La comida es una cosa secundaria, más es la compañía, la interrelación con los demás. Eh, el escorpión es crítico, el escorpión es también no minucioso, pero sí algo exquisito en saber qué es lo que come. Y muchas veces el escorpión come poco para poder evaluar la profundidad de la nutrición y luego lo asimila. O sea, él tiene que ver que eso le produce una función que alimenta y ayuda a su nutrición. Centauro no, es el buen apetito, ese come opíparamente. Sus parrilladas, pero claro, de carne vegetal, ¿no? Pero también los que comen carne animal, pues se dan unas parrilladas inmensas, la pizza, es decir, el centauro es que tiene de la buena comida. Macho cabrío es más parco, o sea, Capricornio. Ese elige algunos alimentos, se cuida, no hace dieta, pero es muy parco en la comida. No tiene ese apetito desmedido, sino a veces hace ayunos o come poco al día. El aguador más bien es diferente, el aguador necesita y quiere y busca comidas muy originales, platos en que realmente no se come en forma rutinaria, nuevos, o sea, la novedad le encanta al aguador. Y a los peces va más por las comidas ya tradicionales, comidas en que puede estar espaciadamente contento, puede sentir, por ejemplo, el disfrute de la comida, no le interesan los horarios, a la hora que tiene que comer, come, siempre con una vista muy bonita para que sea placentero. Ahora bien,
Estas son las inclinaciones de los signos por ascendente. Pero ¿cuál es la aplicación también importante y básica? Que en una carta astral, cuando se diseña la carta astral y se hace un estudio nutricional, se hace un estudio de los alimentos que necesitas, pues se toma en cuenta la distribución de los planetas, de los signos y de las casas con la hora de nacimiento. Entonces uno puede deducir ese estilo nutricional particular de acuerdo a tu carta astral. Eso tiene que hacerlo un cosmobiólogo, un astrólogo, porque no solamente son recetas, porque tú eres ascendente en Centauro, tienes que comer de esta manera. No, tiene que evaluar los estados celestes y terrestres de cada planeta que rige cada signo que tiene que ver con la alimentación. Y de acuerdo a eso, establecer una nutrición específica. Porque si tú tienes un ascendente cangrejo y tú el regente del cangrejo, que es la luna, está en un mal estado celeste y en un mal estado terrestre, pues hay alteraciones en el sistema digestivo. Entonces la dieta, la nutrición que tú necesitas no puede ser aquellas que son análogas al cangrejo y a la luna, puesto que se estaría exacerbando ese problema, esa patología. Entonces acá se hace uso de otros elementos de la astrología para contrarrestar, regular y poder facilitar que tu estado de salud pues se mejore con la medicina que es tu alimento, no el alimento es tu medicina. Entonces todos los trastornos alimenticios, trastornos de dieta, de consumo de los nutrientes, pues son mejor diseñados cuando el nutricionista, por ejemplo, sabe de astrología, la persona que prepara los alimentos en una casa específica, pues toma contacto con quién es la persona para yo ofrecerle un alimento que necesita de acuerdo a su destino. Todos estos aspectos son interesantes tomarlos en cuenta porque cuando uno va a consumir algo necesita saber qué es lo que consume y si le hace bien o no le hace bien. La carta astral te puede decir mucho de estas cosas. Y más aún, como toda la vida tú tienes pues lo que llamamos el cumpleaños, que se llama revolución solar en astrología, cuando cumples años, en ese año específico de tu vida, qué es lo que necesitas, qué alimentos son necesarios para ese tiempo, para ese momento de ese año, qué porcentajes en la elaboración de los diferentes alimentos, ya sea las proteínas, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, etcétera, necesitas incrementar o disminuir para que puedas tener un alimento que permite amortiguar cualquier impas que en el año puede suceder en lo que respecta a tu cuerpo físico. Y también, un poco para culminar esta pequeña intervención, es necesario que cuando uno inicie una dieta, porque uno no inicia una dieta solo porque tiene que sanarse, sino también porque tiene que cuidar su cuerpo físico que esté en óptimas condiciones. Entonces, cada vez que uno inicie ya una forma de alimentación que elija y decida, hay que observar los movimientos de los planetas, principalmente de la Luna y de Saturno, los tránsitos que estos tienen en relación a tu revolución solar y a tu carta natal, para que tú puedas empezar en un momento óptimo el inicio de esta forma de alimentación y así estar acorde con el cielo y tú desde el suelo pues trabajas para lograr una simbiosis muy positiva entre el cielo y tú. Claro que hay que tomar en cuenta también las fases lunares para poder también utilizar este conocimiento astrológico en la dieta. Los elementos de las triplicidades también, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Por ejemplo, te hago un alcance de que los signos de agua en general tienen que ver con lo que son
las hortalizas y los vegetales. Los signos de aire con las frutas.